Vamos a hablar en esta oportunidad sobre la reforma agraria. Como introducción, la reforma agraria implementada por el Gobierno Revolucionario de Fuerzas Armadas bajo el liderazgo de Juan Velasco Alvarado en 1969 fue un proceso de transformación profunda en la estructura agraria del Perú. La expropiación de latifundios, la redistribución de tierras y la creación de empresas asociativas tuvieron un impacto radical que aún hoy genera debates sobre su efectividad y consecuencias. Esta reforma, mediante el decreto de ley número 17716, promulgada en 1969, que buscaba acabar con las desigualdades rurales y modernizar el agro, redefinió la relación entre el Estado, el campesinado y la economía rural. Sin embargo, sus resultados fueron ambivalentes. Si bien permitió la eliminación del gamonalismo y la extensión de la ciudadanía en el campo, también se asoció con retrocesos tecnológicos y dificultades económicas que afectaron al desarrollo rural durante décadas. Como primer aspecto en lo político, la reforma agraria significó el fin del gamonalismo, una forma de dominio en la que los terratenientes ejercían un control casi absoluto sobre sobre las comunidades campesinas. La expropiación de 10,5 millones de hectáreas, equivalentes al 56% de la superficie agrícola del país, transformó radicalmente la estructura de tenencia de la tierra. Este proceso buscaba empoderar a los campesinos y eliminar las formas antisociales de tenencia, lo que fue percibido como una reivindicación histórica para las comunidades indígenas y campesinas. Un resultado clave de la reforma fue la creación de alrededor de 1.200 empresas asociativas y cooperativas que en teoría debían reemplazar las haciendas. Sin embargo, estas cooperativas fracasaron rápidamente debido a la falta de gestión eficiente, apoyo técnico e infraestructuras adecuada. La mayoría de estas empresas se disolvieron en pocos años, dejando tierras nuevamente parceladas o abandonadas. En el ámbito político, la reforma también facilitó la ampliación de derechos ciudadanos en 1979 reconoció el voto de los analfabetos, lo que permitió la inclusión política de millones de campesinos que hasta entonces habían sido marginados del sistema democrático. Esta ampliación de derechos ayudó a prevenir que el conflicto armado iniciado por Sendero Luminoso tuviera un impacto aún mayor, al generar cierta estabilidad en las zonas rurales mediante el empoderamiento del campesinado. En el aspecto económico, aunque la reforma agraria tenía como objetivo modernizar el agro, los resultados económicos no fueron los esperados. Entre 1970 y 1980, la productividad agropecuaria se redujo en un 17%, mientras que en otros países de la región creció cerca del 18%. Según datos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, esto se debió a que un notable retroceso tecnológico en las áreas expropiadas y a la a la mala gestión de las cooperativas, que no lograron consolidarse comunidades productivas eficientes. El fracaso de las empresas asociativas generó un impacto duradero en el desarrollo rural. Muchas tierras fueron abandonadas o divididas en pequeñas parcelas, lo que aumentó la fragmentación del agro y redujo la capacidad para competir en el mercado. Además, el INEI señala que la falta de inversión en infraestructura y capacitación técnica contribuyó al deterioro del sector, provocando una dependencia creciente de importaciones para cubrir la demanda de alimentos en el país. Sin embargo, estudios recientes como los de Pedro Frank subrayan que la reforma tuvo un impacto positivo a lo largo en el desarrollo de la pequeña y mediana agricultura. En 1968 y 1975, la producción agropecuaria creció a un ritmo de 2,5 anual, superando el promedio de los años previos a la reforma. Además, el empoderamiento de los pequeños agricultores ha permitido que en las últimas décadas se registre un crecimiento sostenido del 4% anual en el sector, lo que ha contribuido a la reducción de la pobreza rural. Continuando el aspecto social, el impacto de la reforma agraria no se limitó al ámbito económico. Según un estudio reciente agrade, las zonas con mayores niveles de expropiación registraron menores porcentajes de adultos con educación secundaria y un índice de desarrollo humano más bajo hasta 30 años después inclusive de haberse desarrollado la reforma. Esto refleja cómo las transformaciones abruptas en la estructura agraria debieron y tuvieron repercusiones negativas en el acceso a la educación y el desarrollo del capital humano en la región.
Es importante señalar la incapacidad de las cooperativas para generar empleo y sostener la producción. Esto provocó una migración masiva hacia la capital. Eso ha dado lugar a asentamientos informales y barriadas en la periferia urbana, cosa que hasta ahora venimos a. A pesar de estos problemas, la reforma rompió con las ataduras de servidumbre y permitió que miles de campesinos se convirtieran en dueños de sus propias tierras, impulsando así el espíritu emprendedor que hoy conocemos. El boom exportador es importante señalarlo. Toda mejora a fines de los 90 es aquí donde recién se dan este impulso. El sector agrario peruano experimentó un giro gracias a reformas laborales y tributarias, proyectos de irrigaciones, mayor apertura económica. Esto permitió la llegada de inversiones privadas que impulsaron la modernización del agro y multiplicaron las agroexportaciones casi 12 veces entre 2001 y el 2020, pasando de 634 millones a 5.500 millones de dólares. Es así que ahora podemos hablar de un gran auge en la exportación. Nosotros finalmente concluimos que la reforma agraria de 1969 ha sido positivo pero relativo, ya que representó positivamente un intento audaz por transformar la estructura agraria del Perú y empoderar al campesinado, poniendo fin al gamonalismo y extendiendo los derechos ciudadanos a sectores históricamente marginados. Si bien estos resultados fueron mixtos, porque hubo un retroceso en la productividad y desafíos en la gestión de las cooperativas, la reforma sentó finalmente las bases para un desarrollo urbano más inclusivo. Pero decimos que fue relativo porque si bien permitió esta base, miles de campesinos rompieran así con la satura de la servidumbre y que desarrollaran su propio negocio, hubo efectos negativos en la educación y desarrollo humano en las zonas rurales, y estas exigieron una revisión crítica de su implementación. Además, la migración masiva hacia ciudades principales, tales como Lima, plantea un reto social que hasta ahora persiste.